Maestro, muy buenas tardes. Buenas La tardes. primera pregunta va encaminada a solicitarle que nos indique cuáles son las capacidades que usted cree que tiene para ocupar, que lo hacen apropiado para ocupar un puesto en el Comité de Participación Ciudadana. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecerles la espera igualmente y con gusto le contesto. Primero que nada, tengo los principios y valores, por eso estoy aquí para aspirar al puesto que está establecido en la convocatoria, con principios de honestidad, lealtad, imparcialidad, comunicación, liderazgo, a lo largo de estos años que me ha permitido desempeñarme en diversas áreas del gobierno, tanto federal como del Estado, y en áreas que van encaminadas precisamente a estos rubros: el combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, siempre buscando el trabajo de equipo, la integridad del equipo y respetando los tramos de responsabilidad de cada uno de los equipos. Muchas gracias. Pues yo también agradezco la participación, la decisión, la valentía y el tiempo que nos está dedicando en este proceso de selección. Y le pregunto, maestro César Octavio, dentro de esas habilidades, ¿alguna que nos pueda comentar donde haya aplicado esas competencias para resolver alguna experiencia en particular? Bueno, sí, sobre todo en la cuestión de verificación. Desde el inicio prácticamente de mi formación en el servicio público me tocó participar en revisiones operativas cuando formé parte del entonces órgano de inteligencia civil del Estado mexicano. Era un área nueva y en esa área obviamente planificamos, trabajamos en equipo respetando los perfiles y sobre todo ahí los perfiles con una conducta intachable de los servidores públicos que deberíamos de participar, incluso sometiéndonos a controles de evaluación de confianza. Creo que fue la primera experiencia en cuestiones de fiscalización y auditoría, porque revisábamos no solo la manera honesta de vivir de quienes conformaban las delegaciones estatales, sino las diversas áreas del órgano de inteligencia, sino también verificábamos la información generada para la toma de decisiones. Posteriormente, en el Instituto de Transparencia, del cual fui presidente, pues centramos las bases de lo que hoy en día contamos con un instituto plenamente ya consolidado. Participamos en diversos proyectos, en lo particular yo con... basta. Tiene todavía 10 segundos para finalizar. Cuenta con 10 segundos todavía. Ok, y participé en este tramo en un proyecto importante porque vino la primera reforma constitucional, que fue la elaboración del Código de Buenas Prácticas para la elaboración de leyes de transparencia, lo que hoy en día fue un paso atrás de lo que hoy en día la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Maestro, en cuanto a la naturaleza del puesto disponible de presidente del CPC, describa su naturaleza de ese encargo, mencione por favor también 3 atribuciones del mismo y qué lo hace idóneo para ello. Bueno, obviamente la naturaleza en general es emanada de la sociedad, es un cargo que la sociedad ha demandado constantemente. Por eso es que hoy en día se creó este comité con la reforma constitucional del 2015 para buscar el involucramiento de la sociedad, de los académicos, de las organizaciones de la sociedad civil. Y entre otras atribuciones que tendría que, conforme a la ley, pues obviamente estaríamos en el ya disponibilidad para elaborar el programa anual de trabajo, ¿no? Respetando los ejercicios anteriores, las buenas prácticas anteriores. Obviamente, algo muy importante para poder medir el combate a la corrupción en nuestra entidad y que también está en la propia ley es el desarrollo de indicadores, pero de indicadores que desarrollemos, indicadores no solo confiables, sino precisos, oportunos, que nos permitan medir si estamos bien o estamos mal en el trabajo en que se nos vaya a encomendar de este flagelo. Y obviamente involucrar, porque incluso está en la propia ley, involucrar la participación ciudadana, que creo que es una arista que se ha dejado un poco. Involucrar mucho a la sociedad,
involucrar mucho a los empresarios, involucrar mucho a los académicos, y esto se logra únicamente con difusión y acudir incluso a los lugares más recónditos del Estado, la población, ir con los campesinos, con el ama de casa, etcétera. Muy bien, muchas gracias, maestro. Se dice que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en el combate a la corrupción. ¿Podría explicar de manera práctica por qué y qué propondría para mejorar la transparencia en el Estado de Aguascalientes? Bueno, efectivamente, la transparencia es una arista importante para el combate a la corrupción. Entre gobiernos más abiertos, entre gobiernos sujetos al escrutinio público, a la máxima publicidad, obviamente sería un aspecto para poder disminuir este flagelo que es la corrupción. Por ello es que, y como les mencionaba en un inicio, tanto el derecho de acceso a la información pública como el día de hoy este Sistema Nacional Anticorrupción emana de demandas ciudadanas. La primera en el 2002, que fue a través de un grupo de académicos y periodistas llamado el Grupo Oaxaca, y que dio lugar a lo que fue la primera ley de transparencia, que fue la federal, y que Aguascalientes, por cierto, fue puntual en el tema. Posteriormente, en el 2015, a raíz también de demandas ciudadanas, sobre todo de organizaciones de la sociedad civil y empresariales, dan lugar a esta reforma constitucional de gran calado, en donde, insisto, se buscó y está la participación de la ciudadanía. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la transparencia en nuestro estado? Sabemos que hay un estudio de la métrica de gobierno abierto, en donde Aguascalientes, desgraciadamente, en el 2017 ocupó uno de los últimos lugares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la transparencia proactiva, transversal, sujeta al escrutinio público. Y obviamente, entre más abiertos sean los gobiernos, obviamente será menos el tramo de cometer faltas administrativas y hechos de corrupción. Muchas gracias. Mencióname, por favor, qué metodologías e indicadores de evaluación de políticas públicas conoce para efectos de cumplir con la atribución del CPC al respecto. Bueno, he participado a lo largo de estos años en diversos cargos que he tenido en elaboración de programas operativos anuales, utilizando indicadores de eficacia, en donde se busca cumplir la misión, cumplir los objetivos y obviamente el cómo, con qué procedimientos y a detalle cada uno de los pasos que debemos de tener para llegar al cumplimiento de la meta, ¿no? Respetando, insisto, en los tramos de responsabilidad de cada una de las áreas y siempre trabajando en equipo para alcanzar esas metas propuestas. Estos indicadores de eficiencia me tocó aplicarlos en un programa social del cual yo fui gerente estatal, en la incorporación de apoyos a población vulnerable. ¿Cómo? Primero, buscando la población objetivo, susceptible del beneficio, en qué zonas geográficas, la movilidad de esa población y también, en base en ello, la asignación del presupuesto. Y la evaluación, obviamente, al final del camino, fue establecer porcentaje de beneficiarios, ejercicio del presupuesto asignado, etcétera, tratando de no dejar subejercicios, que hoy es una de las cuestiones más, digamos, que se presentan reiteradas en la administración pública, los subejercicios, ¿no? Y eso también forma parte de la corrupción, porque al final del camino se deja de atender a ciertos sectores de la población, en el caso de los programas sociales. Perdón, gracias. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos ha mencionado mucho la participación ciudadana, ¿sí?, en el combate a la corrupción. ¿Cómo lograría usted incorporar a la gente normal, a la gente de a pie, a esta campaña en lucha contra la corrupción? O sea, más o menos me pudiera indicar la forma en que lo haría. Bueno, antes que nada, tener un acercamiento precisamente con esa gente de a pie, con el ama de casa, con el jornalero, con el campesino, y me tocó, siendo presidente del Instituto de Transparencia, como el primer acuerdo del Pleno fue propuesta de su servidor, llevar los plenos del instituto a los 10 municipios del interior del estado, empezando obviamente con el edil, con el alcalde y con el cuerpo de regidores para sensibilizarlos, porque cuando llega una solicitud de acceso a la mesa de uno de los servidores públicos, pues no es
no es del mucho grado. Y posteriormente nos dimos a la tarea de establecer programas de difusión en esas comunidades, involucrando mucho a las escuelas primarias, a las escuelas secundarias, sobre todo para hacerles ver a estos niños la cultura de la legalidad, el respeto al medio ambiente, el no a la corrupción, digamos, tener mejor preparación para el día de mañana ser mejores profesionistas. Entonces, eso es muchísima difusión, muchísimo acudir a todos los sectores de la población para incentivar la participación, de que sin su apoyo y su colaboración de la gente no vamos a poder avanzar en el combate a la corrupción. Entonces sería eso, mucha comunicación, mucha difusión, mucho involucramiento y también una estrecha comunicación, acompañamiento de los medios de difusión, que son parte importante. Ok, muchas gracias, maestro. En ese contexto, le preguntaría si usted es elegido como presidente del CPC, porque sería automáticamente presidente, ¿cuál sería su propuesta principal que les haría de inmediato llegando al Comité de Participación Ciudadana para reforzar esa participación? Bueno, yo creo que ya lo mencioné, es ir muy de la mano con la ciudadanía, los empresarios, organizaciones de la sociedad civil, las escuelas, las academias, la difusión, etcétera. Y establecería 4 ejes que ya están aprobados y que son ejes conocidos, pero habría que ir al fondo de estos ejes para combatirlos, que son el combate a la corrupción y a la impunidad, porque el servidor público puede cometer un hecho o acto de corrupción cuando él sabe que prácticamente puede ser que no sea sancionado, ¿no? Por eso es que persiste la impunidad. Capacitación, mucha capacitación a los servidores públicos. Hay que retomar el modelo del servicio civil de carrera para evitar esta arbitrariedad del servidor público. Hay que verificar los puntos de contacto de la sociedad con el gobierno. Como ustedes lo saben, en esos puntos de contacto, sobre todo en trámites, servicios y apoyos. Y obviamente involucrar, como ya lo dije, de manera muy participativa a los empresarios. Creo que serían sobre esos 4 ejes, y que son 4 ejes basados en el Plan Nacional Anticorrupción y que, como ustedes lo saben, está mandatado en la propia ley que nuestra entidad debe de basarse en estos. Aquí es muy importante señalar que se hizo en base a una consulta nacional en donde se aplicaron 14 cuestionarios en línea y Aguascalientes, es de hacerse notar, participó con 1,452 ciudadanos. Es muy importante después de la Ciudad de México y del Estado de Jalisco. Gracias por su respuesta. Muchas gracias. Mi pregunta es en el sentido de, igual un poquito hipotéticamente, su integración al CPC en el puesto vacante, que como dijimos tiene una relevancia importante en esta ocasión porque iría directamente a la presidencia. Y precisamente en función de la naturaleza de ese puesto y las ideas que ya trae, que ya nos ha estado comentando sobre qué hacer, ¿cuál cree que sería su mayor aportación al sistema estatal anticorrupción? Bueno, la mayor aportación sería el involucrar mucho a la sociedad. Creo que propondríamos mayor acercamiento a la ciudadanía, mayor participación académica, les reitero, mayor participación de los empresarios, porque creo que con esa conjunción de acciones pudiéramos disminuir este flagelo que es la corrupción. Obviamente, proponiendo un programa de trabajo acorde no solo al marco legal que está establecido en el artículo 21 como comité, sino también acorde a la coordinación
a la estrecha coordinación de los otros integrantes del comité coordinador, respetando cada una de sus competencias. Y el comité ciudadano como tal, impulsando y dando seguimiento, mayor cercanía y mucho mayor coordinación entre los integrantes del comité coordinador. Creo que es un punto bastante importante para lograr los objetivos, como mencionaba. Obviamente, combatir la impunidad, coordinar, buscar la coordinación, sobre todo entre los entes fiscalizadores, entre los entes auditores, para que haya una adecuada prevención, detección, substanciación y sanción. Porque con esta nueva legislación, que es un poco más garantista, pues tenemos que tener, al momento de denunciar un hecho de corrupción, todos los elementos necesarios para que no quede impune. Porque luego hacemos denuncias y las denuncias o son desechadas o el procedimiento se va retrasando por mayor requerimiento. Hoy en día tenemos que capacitar mucho a los servidores públicos porque desgraciadamente no saben en muchas ocasiones ni los requerimientos establecidos en la ley de responsabilidades. Hacen denuncias con copias simples, hacen denuncias con hechos poco congruentes y eso hace que precisamente tengamos que buscar la coordinación de esos órganos fiscalizadores, de la Fiscalía Anticorrupción, para que si fueron este año 9 solicitudes de vinculación al proceso, habrá mucho más hechos de corrupción. Entonces habría que buscar esa coordinación, ese intercambio de información, y ese intercambio de información debe de estar ya en la plataforma digital estatal, ese intercambio de comunicación entre los entes fiscalizadores, la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Para evitar esto, para evitar la impunidad, que es uno de los flagelos. Ustedes conocen la nueva reforma al Poder Judicial de la Federación, es precisamente eso, buscar acabar con el nepotismo, propiciar la equidad de género y sobre todo profesionalizar a los magistrados y jueces. Muchas gracias, maestro. En la siguiente etapa de la entrevista vamos a hablar sobre la metodología STAR. ¿En qué consiste esta metodología? Dado su experiencia profesional y también académica, le vamos a hacer algunas preguntas, mis compañeros, en el cual usted nos va a presentar una situación, algún evento que haya suscitado en alguna de sus experiencias. ¿Cuál era la responsabilidad que tenía? ¿Cómo estaba a cargo? ¿Cómo participaba en esta situación? ¿Qué acción tomó para poder solventar esta situación y cuáles fueron los resultados? Les recuerdo que para esta etapa, cada pregunta tiene un máximo de 90 segundos. Le voy a estar haciendo el señalamiento. Adelante. Maestro, la primera pregunta. ¿En alguna ocasión en la que usted haya tenido que trabajar en equipo, que se tuvieran cronogramas, pero respecto a ellos estuviera con algún atraso, cuéntenos qué fue lo que hizo para presionar que se trabajara más duro, cuáles fueron sus tareas, sus acciones y el resultado obtenido? Bueno, antes que nada, sí me ha tocado algunas situaciones en el servicio público, de que no hubiera una adecuada coordinación. Creo que lo primordial en un esquema compacto de trabajo debe de haber los tramos de responsabilidad, debe de haber el convencimiento, debe de haber la experiencia en cada uno de los que participan en ello. Me tocó a mí algún proceso en una clasificación de instalaciones estratégicas utilizando una metodología muy sencilla, una metodología basada en los campos del poder nacional, político, económico, social y otros, en donde había una mesa que conformaban distintos servidores públicos, tanto de Fuerzas Armadas como de la Comisión, en aquel entonces la Comisión Nacional de Seguridad, y solventamos eso porque ellos no estaban plenamente convencidos de esta metodología, pero como había la urgencia, porque había ya sabotajes del crimen organizado en el estado de Michoacán, entonces nos urgía clasificar todas las instalaciones estratégicas del país, petroleras, subestaciones eléctricas, presas, etcétera, carreteras, ferrocarriles, etcétera, y logramos, a base del beneficio que podíamos obtener todo el grupo de trabajo, logramos convencer, obviamente concertando
con ellos, que son muy, muy firmes en sus decisiones, de la conveniencia que teníamos, sobre todo la premura del tiempo para poder clasificar esas instalaciones. Gracias. Ay, maestro, dicen que solo, decía Goethe, ¿no? Que solo el que no hace nada nunca se equivoca, así que yo supongo que en algún momento se ha de haber equivocado usted y ha de haber cometido algún error. ¿Nos podría platicar alguna experiencia y cómo lo resolvió? Sí, bueno, obviamente siempre hay devenires en el servicio público, incluso en la actividad diaria, en la actividad cotidiana hay errores. Yo creo que siempre cuando cometo algún error hago la autocrítica, reviso las causas que dieron origen y sobre todo, algo muy importante, la resiliencia que tengo para anteponerme ante el error, ¿no? Ante el error. Sí, se han cometido algunos errores y siempre he utilizado sobre todo el beneficio, ese error que pudo haber ocasionado y reponerme ante ello para evitar esa repetición de ese error. En alguna ocasión, haciendo un informe para un secretario de Estado, coloqué en ese informe, había un emplazamiento a huelga de una aerolínea y en el informe yo puse que había un conflicto laboral y en realidad no había un conflicto laboral, lo sabrán los que son abogados, había una etapa de conciliación para llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, fue un error por falta de interpretación a las normas, porque en realidad aún no existía el conflicto legal, había un emplazamiento a huelga y así fue como se resolvió, ¿no? Siempre la autocrítica, aceptando y analizando y evitar en lo sucesivo tener ese tipo de errores. Muy bien. De acuerdo a la experiencia que nos manifiesta, por favor cuéntenos sobre alguna ocasión en que haya enfrentado con un líder de su equipo de trabajo, algún proyecto que le haya causado una molestia al líder, ¿no? ¿Cómo se trató y cuál fue, en términos generales, la accionar? Bueno, a mí me tocó impulsar el segundo estudio de la métrica de la transparencia, que era un ejercicio para evaluar el cumplimiento primero de la ley, buscando qué tipo de calidad de ley tenían los órganos garantes, la revisión de la información pública de oficio y el usuario simulado del tipo de respuesta que tenía el usuario al hacer la solicitud y el plazo de cumplir la ley, pero también la calidad de la respuesta, ¿no? Iniciaba entonces cuando iniciamos el estudio de la métrica había mucha resistencia entre colegas presidentes de otros institutos. Yo tenía la fortuna de encabezar a la Conferencia Mexicana, que aglutinaba a todos los institutos de transparencia del país. Y había resistencias políticas, porque tenían miedo de someterse a la evaluación, sobre todo los titulares de los ejecutivos estatales. Y no querían que se llevara a cabo ese estudio, porque podía influir en las votaciones, en la cuestión político-electoral, porque había campañas que se cruzaban y estuvieron retrasando el estudio. Entonces, ¿cómo se hizo? Dialogando con ellos y viéndole y diciéndoles los beneficios que tenían para conocer el cumplimiento y el avance que teníamos, los que nos encargábamos de proteger el derecho de acceso a la información y la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces logramos con conciliación, con diálogo, mucho diálogo, incluso mucho diálogo con actores políticos de las entidades que tuvimos que ir. Gracias. Maestro, a veces en los equipos tenemos compañeros que son difíciles o situaciones difíciles con algunos compañeros, pero queremos saber que nos dé un ejemplo de un caso de éxito con un compañero difícil en una situación difícil y que tuvo que hablar con él y cómo le resultó y qué fue lo que hizo para llegar a buen puerto. Bueno, obviamente, como mencionaba, siempre son equipos multidisciplinarios, plurales, muy plurales, con capacidades distintas, hasta capacidades de entendimiento, aprendizaje. Y siempre lo que hemos buscado es mucha comunicación, estrecha comunicación con la gente que me ha tocado
trabajar con ellos, es más que nada integrarme a un equipo, siempre con el sentido de pertenencia al equipo, incluso analizando si hubo algún fallo por parte de las personas, pero lo hemos logrado aplicando mucha motivación, reconocimiento al trabajo, ¿no? Y sí, en estas situaciones que no una, sino varias veces me ha tocado tratar con integrantes del equipo, hemos tenido mucho diálogo, mucho análisis, mucha autocrítica, ser muy propositivos para poder avanzar en la solución, porque si no se atienden este tipo de situaciones, pues puede afectar a los resultados y a las metas, a los objetivos que persigue el equipo, ¿no? Entonces, eso ha sido lo primordial, buscar la conciliación, buscar el entendimiento y cómo reconociendo el trabajo y sobre todo tener los perfiles de puestos adecuados para el adecuado desempeño de cada uno de los que integran la organización para lograr los resultados que se persiguen al final. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y seguimos con la siguiente etapa de esta entrevista. Licenciado, gracias por estar aquí. No, la siguiente etapa es compartir con usted una situación de la realidad para conocer su criterio respecto a cómo aplicaría ese criterio en su función como presidente del CPC en caso de ser elegido. Y me gustaría, puede derivar de esto una pregunta de algún compañero. Entonces, aquí, si usted es elegido, iría automáticamente a ser presidente del CPC. Me gustaría saber qué haría usted para, en la primera sesión, qué le propondría, pero al comité coordinador, no al CPC, sino al comité coordinador, en 3 rubros principales, ¿sí? Que es, ¿qué se haría con las denuncias que se han presentado? ¿Sí? Y ver si el CPC tiene facultades para denunciar, o qué función tiene entonces el comité coordinador en ese aspecto. Segundo, usted habla de mucha vinculación con la sociedad, ¿sí? ¿Qué acciones o qué medios utilizaría para poder fortalecer esa vinculación? ¿Sí? Y tercero, ¿cómo evaluaría hasta ahorita el trabajo del comité de coordinación? Muy bien. Primeramente, y como lo hago por costumbre y por mi formación, cuando yo llego a algún cargo, lo primero que veo y analizo es el marco jurídico y me enfoco hacia las atribuciones, facultades y obligaciones que tenemos. Entonces, si llegara a ser parte del Comité de Participación Ciudadana y de ahí, por ley, ocupar la presidencia, obviamente buscaría una estrecha coordinación, como ya lo mencioné, una estrecha coordinación, un estrecho intercambio de información, como usted lo menciona, de las causas que originan esas denuncias, analizar cada uno de esos hechos de corrupción, los motivos, el origen, etcétera, para evitar precisamente eso que mencionaba, ¿no? Que hay un número indeterminado de denuncias y viene el desencanto de la sociedad, porque luego no vemos sanciones. Y el propio servidor público, el que está ahí en labores, se da cuenta y por eso da origen a la impunidad, al desencanto, al desinterés de la sociedad por denunciar un hecho de corrupción. Implementaría eso, una estrecha coordinación y obviamente por ende una estrecha una participación muy activa del comité, dentro del comité coordinador, una estrecha participación dando seguimiento, haciendo sugerencias para poder llegar a a obtener mejores resultados. Creo que también buscaríamos no solo lo que ya está en la ley, la prevención, la detección, la sanción, etcétera, sino que también que existiera una coordinación y una interrelación
entre los órganos fiscalizadores, los órganos auditores, mucho más con el comité de participación, respetando precisamente las facultades de cada una de las áreas, ¿no? El comité de participación, pues su naturaleza jurídica, usted lo sabe, es híbrida, es un híbrido. Se incluye en el sistema, en la Ley General del Sistema Nacional, que pueden ser separados por faltas graves que se enfocadas en los particulares. Pero por otro lado, el 108 de la Constitución dice que cualquier cargo o comisión. Entonces es un híbrido. En un amparo, quién es el quejoso, quién tiene el interés, y entonces es complejo. Pero para eso lo primordial del Comité de Participación Ciudadana es eso, impulsar las políticas públicas, las políticas integrales que logren tener un abatimiento de la corrupción en nuestro Estado. Y, insisto, dar seguimiento y, ¿por qué no acompañamiento, mucho acompañamiento a los órganos fiscalizadores y a la Fiscalía Anticorrupción en el Estado, ¿verdad? Creo que ha faltado y necesitamos tener un papel mayor en el comité coordinador, porque, como les mencionaba, fue una demanda de la sociedad tener espacios de participación y ya los tenemos, pero a lo mejor no los hemos sabido aprovechar. Entonces creo que con una adecuada comunicación, coordinación, podemos no solo que las denuncias tengan un final de sanción o castigo para quien haya cometido hechos de corrupción, ¿no?, sino también propiciar la prevención, mucho la prevención de actos de faltas administrativas y actos de corrupción, ¿no? Y si se llega a la otra etapa de la sustanciación, de la investigación, pues entonces sí aplicar todo el peso de la ley a quien cometa hechos de actos de corrupción, tanto servidores públicos como particulares, ¿no? Eso sería mi propuesta al llegar, si llegara a ser tomado en cuenta para integrarme al comité. Nada más una pregunta muy concreta. ¿Usted se imagina terminando el año y si quisiera autoevaluarse, a qué le daría más valor? ¿A la vinculación con la sociedad, como usted lo ha manejado, esa coordinación, o a un número de denuncias presentadas? No, a la participación ciudadana. Haré una autoevaluación, una autocrítica de qué hicimos y qué dejamos de hacer. Yo, como menciono, siempre enfocado qué atribuciones tenemos. El comité tiene un reto muy importante y yo creo que al final del camino se hace la autoevaluación de las dos vertientes, pero sí siempre buscando la participación. No tanto es cuántas denuncias o cuántas no, porque vimos ya los números que nos hizo favor del titular de la Fiscalía Anticorrupción, ya conocemos el informe, tendremos una opinión muy, muy particular cada uno de nosotros. Hay cimientos, pero a lo mejor esperamos un poco más detalle de estas acciones que se han implementado. Por ejemplo, en el informe, y saliendo un poco de su pregunta, maestro, hay un convenio que me llamó la atención que se firmó con la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces a mí me gustaría, si llegara a ocupar, ¿qué se ha hecho con ese convenio? Porque siempre que se firma un convenio, pues hay que hacer los convenios, usted lo sabe, convenios pragmáticos, con resultados tangibles y que nos sirva de algo, porque lo que usted ya lo ha dicho ahorita, no es tanto cuántas denuncias, sino mucho más allá es de qué nos ha servido ese convenio, de qué nos ha servido, qué beneficio ha traído, y si al día de la fecha de los convenios firmados con instituciones académicas hemos logrado en algo abatir el fenómeno de la corrupción, hemos logrado vincular a proceso las denuncias de hechos de corrupción y hemos dejado también muy al lado los OICs de las DEPES, de los órganos descentralizados, que son de nueva creación. Creo que ahí debe de hacerse un análisis profundo, porque hay dependencias importantes que manejan presupuestos muy grandes y que se han dejado un poco fuera de la fiscalización, porque resulta que a los integrantes de esas tres unidades importantes de fiscalización, de investigación, sustanciación, resolución, regularmente los designa el titular. Entonces hay un conflicto de interés ahí. Creo que deberíamos de ir más allá, con perfiles, acordes. Si ese auditor
pues con el perfil acorde que debe de tener en las habilidades de contabilidad gubernamental, ¿no? De estados financieros, de fiscalización. Si es de investigación, obviamente también las etapas de la investigación, que le quede claro al titular de la investigación, y no se diga el de la investigación, que es muy importante porque ahí se califican, se clasifican las faltas administrativas, sino también la figura y ponderar si debe de seguir la figura del substanciador guión resolutor, que es la misma persona, recae en la misma persona. Entonces yo entiendo que por cuestiones presupuestales se decidió así, pero en la estructura orgánica sí hay una separación. Entonces creo que debemos de tener un desarrollo de recursos humanos adecuado para que funcionen y operen lo más transparente estos órganos que fiscalizan y que detectan faltas administrativas y hechos de corrupción. Entonces sí, propondría yo, si es que ocupo ese lugar, ir a hacer una revisión aleatoria de las denuncias que ha habido, cuáles han procedido y cuáles no, porque simplemente hay 8 o 9 denuncias, pero resulta que se desecharon, porque hay errores en la denuncia, que son errores primarios. Entonces debemos ir a la profesionalización, al desarrollo, les menciono, y al desarrollo adecuado de los recursos humanos. Y les reitero, en la reforma al Poder Judicial se busca eso, precisamente combatir el nepotismo, combatir la falta de capacitación, la falta de capacidad de los que imparten justicia. Gracias. No, al contrario, no más. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues agradecemos, maestro, su participación, el que haya tomado en cuenta esta convocatoria que hacemos para este miembro que será el que presida el CPC en este año. Y bueno, pues agradecemos de nueva cuenta su presencia y que esté al pendiente de la página. Y bueno, pues el día viernes tendremos sesión, estaremos por confirmar la hora. Y bueno, pues le agradecemos mucho, que tenga muy buen día. Y gracias también a quienes... Muchas gracias a usted.